Yo, pero también es importante mencionar que nosotros no controlamos lo que quieran hacer otras personas. Sí, me sorprendió, digo la verdad, me sorprendió las declaraciones que ha tenido el militante, pero de todas maneras, pues tendrá sus razones para haber ¿Pero dado dónde esa mismo está? declaración. ¿Es militante de Revolución Ciudadana, es de Meta, es de Lare? ¿De dónde mismo es? Bueno, no está en Revolución Ciudadana, no lo he visto yo, la verdad, hasta el día de hoy no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de conocernos, no lo he visto nunca en la sede provincial, ni tampoco en recorridos, ni ningún tipo de evento que se ha desarrollado, y por esta misma razón creo que él ha tenido pues justamente su idea de alinearse, ¿no? Un partido, y como usted bien lo dice, pues ha escogido un partido que él considera pues que representa mejor sus principios, entonces en ese sentido pues eso creo que se tiene que respetar. Bueno, también hemos visto, sabe que a mí me admira mucho. Ustedes empezaron campaña en Pindal, ¿no? Así es, en un Pindal. recorrido en Pindal los veía también ayer acompañados de una considerable cantidad de personas que decidieron pues acompañarlos. Pero en este inicio de la campaña, por ejemplo, ¿qué más se tiene planificado hacer? ¿Qué se tiene pensado hacer? Con el fin obviamente de ganarse un tanto los votantes de Loja, porque usted sabe que en Loja es un poquito cerrado, digamos, el espacio que ustedes tienen, que ustedes Así como es. Revolución Ciudadana tienen. Sí, Karina, eso es correcto. Nosotros tenemos ya todo un cronograma para la campaña, porque como ustedes lo saben, es muy corta. Son 33 días que tenemos que darle a tope y por lo tanto no nos deja tampoco mucho improvisar. Sin embargo, pese a esta estructura que es tan rígida, se van presentando eventualidades, ¿no? Entonces tenemos que también irnos adaptando. Pero lo que tenemos más inmediato, que creo que es importante porque la ciudadanía siempre quiere saber lo que es más inmediato. Tenemos la visita de nuestro candidato a la vicepresidencia, Diego Borja. Él está ya desde la tarde de hoy aquí en la ciudad de Loja. Arrancaremos ya con el recibimiento en el aeropuerto. Luego vendrá acá, tiene una serie de eventos que tiene que ir desarrollando. Diego sobre todo tiene una agenda para ser abierto a muchos otros sectores de la población, incluyendo evidentemente a la Revolución Ciudadana, pero también a otros sectores que probablemente estén interesados en conocer mucho más de su perfil, de su propuesta, de la campaña que nosotros vamos desarrollando. Él estará el día de hoy y también el día de mañana con agenda llena. No todos los eventos pueden ser masivos porque estamos hablando justamente de muchas cosas que tienen que desarrollarse al mismo tiempo, pero la gente, la ciudadanía está invitada sobre todo para hacer este recibimiento y que lo estamos organizando con mucha alegría, que es lo que va a caracterizar a nuestra campaña. Entonces ahora estamos concentrados en la visita de Diego Borja y luego vamos a continuar aquí en la ciudad de Loja hasta el fin de semana, que nos movilizaremos otra vez a provincia. ¿Qué propuestas puntuales tiene usted como asambleísta? Y sobre todo porque miren, las cosas que hemos criticado es de que la gran mayoría de candidatos presidenciales están concentrados en Pichincha, en Guayas, en Manabí. Nosotros seremos quizá un barrio de algunas de estas provincias, ¿no? Pero evidentemente somos importantes en el contexto nacional, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo que hacer sí. que quizás su candidata o los candidatos en realidad tomen en serio las propuestas de Loja y poder escucharlas alguna vez, por lo menos en un medio nacional, que la mencionen a Loja y que mencionen esta importancia geopolítica, esta importancia económica que también tenemos las provincias del sur? Que es una tristeza de realidad porque Loja le aporta muchísimo al país, sobre todo en intelecto. Y sobre esto que quiero desarrollar justamente la propuesta, porque nosotros vivimos en un mundo muy acelerado y eso quiero hacer hincapié para hablar de mi propuesta. Quiero mencionar cuál es el contexto que nosotros tenemos desde lo global. El mundo ha cambiado muchísimo y la pandemia nos dio un claro ejemplo de que debemos movilizarnos hacia otra forma de economías de desarrollo. Cuando pasó la pandemia se impulsaron el delivery, lo que era el e-commerce que se volvió mucho más fuerte. Vivimos un momento en donde tenemos empresas como Temu, por ejemplo, que ya incluso desde la China nos llega a nuestra casa. Entonces es un mundo muy acelerado y una forma de economía completamente diferente y disruptiva, donde el Ecuador no puede quedarse atrás. Y Loja tiene que ser pionera. Entonces, mi propuesta, mi compromiso desde la Asamblea es impulsar políticas que ayuden a una convergencia que yo le llamo la Revolución 5.0. ¿Qué significa una Revolución 0.0? Una revolución en donde tenga que ver la tecnología tiene que ser un punto central, pero además el punto de convergencia entre la sostenibilidad, que es lo ambiental, entre la innovación y la digitalización, que es lo tecnológico, sin descuidar el bienestar de la población y la calidad de vida. Entonces son tres aspectos que tienen que converger haciéndole frente a estos desafíos que nos presenta la sociedad. Nosotros tenemos un mundo dinámico y tenemos que responder inmediatamente. Y en este sentido, nosotros
nosotros tenemos que estar interconectados completamente. La tecnología nos mueve y nosotros no podemos ser las personas que vamos retrasando esto, todo lo contrario, tenemos que movernos a ese ritmo y eso se llama resiliencia. Y esta propuesta tiene que ver justamente una revolución 5.0 que tiene que ver con ser resiliente. ¿Qué es ser resiliente? Es adaptarnos al cambio. Es recuperar inmediatamente esa forma que nos permita la funcionalidad de nuestros sistemas. Y cuando hablamos de nuestros sistemas, hablamos primero de una economía que está cambiando, que además entienda que se basa en recursos naturales. Los recursos naturales y Loja, la provincia de Loja, es muy rica en temas culturales, en temas históricos, en temas de recursos naturales, de biodiversidad, que tienen que ser manejados. Pero eso se logra quizás vía ley o se logra... Y le voy a dar un ejemplo local, ¿no? Que hoy me reía. Por ejemplo, mire, hizo una ordenanza muy bonita, ¿no? Y su compañero de movimiento y todo, Pablito Quiñones, ¿no? Una hermosa declaración de amor. Si usted la lee, es una hermosa declaración y uno dice, bueno, y con esta ordenanza supuestamente iban a funcionar el tema digital del municipio de Loja. Vaya a ver las colas que hay en el municipio de Loja, y hoy nos enviaba el amigo Luis Burneo un ejemplo de que no funciona ni la página web. ¿Cómo hacer que no había sistema, que esas bonitas intenciones, sistema. ¿no? realmente puedan ir a la realidad y a una práctica, en la lógica de que ustedes también tienen una asamblea donde muchas veces funciona como bloques, Verónica. Correcto, y esto es lo que sucede justamente es porque hay una desconexión, ¿no? Y esa es la necesidad por la que nosotros venimos promoviendo, que necesitamos, primero, que nuestra compañera Luisa llegue a la presidencia y nosotros como asamblea darle la gobernabilidad que nos permita la ejecución de las obras. Nosotros como asamblea lo que sí podemos es impulsar ese tipo de leyes. Claro, la ley termina siendo algo teórico, como bien lo dice, pero luego nosotros tenemos una responsabilidad como asambleístas, y esa es la de articular con GAD, poder facilitar también. Nosotros no solo podemos quedarnos en simplemente en el ir a emocionar, sino también ver las posibilidades que existan con las diferentes autoridades locales en que puedan volver realidad eso que nosotros promovemos. Pero tiene que partir justamente desde una propuesta legislativa, un marco, construir un marco legislativo que se vaya hacia allá, y eso lo necesitamos hacer a nivel de país, donde Loja sea pionera y sea la principal, porque aquí nosotros tenemos un recurso muy grande. Recuerden, Loja siempre nos hemos hablado de que es la doblemente universitaria, es la capital cultural del país, y que es muy cierto, pero no estamos realmente aprovechando esa riqueza que tenemos. Por eso yo decía, es triste que no nos tomen en cuenta cuando sabemos que de aquí sale mucho de eso. Hay aquí, por ejemplo, Joe Espinosa nos escribe, dice, más bien se podría impulsar que Loja sea la conexión para aprovechar el puerto de Chancay. Nos entristece, por ejemplo, que actualmente, y hay que hablar del actual gobierno porque es el que está en funciones, ¿no? Así es. Sea el único país de la región que no tiene definido el norte respecto de un tema geopolítico. Correcto. Como el puerto de Chancay. ¿Cuál es la posición de ustedes como Revolución Ciudadana respecto del puerto de Chancay? No hemos hablado específicamente del puerto de Chancay porque nosotros tenemos que hablar, como les decía, de algo muy general, algo muy nacional, y luego sí lo aterrizando en las diferentes provincias, ¿no? Lo que sí es el compromiso que se tiene desde el nivel nacional, es decir, de llegar a la presidencia de la República, tiene que ver con una serie de aspectos que tienen primero que revivirse, porque no podemos solo plantearnos algo en particular, como en este caso, por ejemplo, una obra ejecutada cuando sabemos que lo que necesitamos primero son reformas. Hemos vivido tiempos en donde la Constitución ha sido atropellada de todas las formas, y eso nos obliga a tener que replantear muchos aspectos de carácter legislativo. Entonces, todo tiene que partir desde ahí. Muchas veces, claro, pensamos que no tenemos que solo dedicarnos a generar leyes, porque quizás el Ecuador tiene demasiadas leyes, pero lastimosamente los tiempos en los que vivimos sí nos obligan a tener que rever primero esto. ¿Siguen hablando ustedes o siguen proponiendo el tema de la constituyente? Porque es otro tema que llama la atención, ¿no? Hoy en la mañana el compañero Freddy decía, bueno, si Noboa propone una constituyente, si el candidato Cucalón propone una constituyente, en la elección pasada ustedes también proponían una constituyente. Quizá también el periodo de asambleístas, usted mañana es elegida y en 6 meses viene una constituyente y de nada servirá también ese tema. No sé si han hablado de ese tema. Sí, la verdad es que sobre lo de la constituyente sí se discute a menudo, y el tema de la constituyente es muy delicado, porque cuando nosotros hacemos una reforma de ese estilo, tienen que entenderla que va a depender muchísimo del gobierno de turno y quién la está proponiendo. Entonces, en este sentido, tenemos que asegurarnos que una constituyente realmente vele por el bienestar de la gente, que es lo que ahorita está siendo atropellado, porque lo que se ha derogado justamente tiene que ver con derechos de la ciudadanía, nuestros derechos que han sido arrebatados. Entonces, en este sentido, es algo muy delicado que no puede tomarse a la ligera, y más bien tiene que adaptarse a la coyuntura. Tenemos que ver cómo se van desarrollando los diferentes eventos
del país y en función de eso hacerlo. Pero por eso mismo regreso a lo que mencioné hace un momento, en el que es necesario también contemplar ciertas reformas. A lo mejor no necesariamente llega a ser una constituyente porque, como digo, depende muchísimo de lo coyuntural. Pero sí es necesario ya entender dónde tenemos que hacer ciertas reformas y dónde nosotros podemos aportar algo nuevo. Si bien es cierto, nosotros tenemos como un contexto nacional, tienen que entender que por lo menos desde Loja, que es donde yo estoy, mi propuesta es justamente lo que decían ustedes al inicio, es cómo posicionar a Loja en el mapa realmente. Porque como mencioné, Loja le ha aportado muchísimo al país y sobre todo le aporta desde el intelecto, desde el conocimiento, desde sus recursos, que no es lo que nosotros estamos aprovechando como provincia. Entonces, a mí sí me gustaría centrarme mucho en esto, de hacer entender que a la ciudadanía que cuando nosotros hablamos de una propuesta como esta de Revolución 5.0, tiene que ver incluso de la inclusión de la tecnología, por ejemplo, en la producción agrícola. Necesitamos digitalización en aquello. Todo lo que ha pasado, estos eventos nos demuestran que necesitamos ir a la par. Hablábamos de incendios forestales. ¿Cómo podemos nosotros prevenir y trabajar con incendios forestales? Con tecnologías, con digitalización. ¿Cómo nosotros podemos prevenir los problemas de la sequía que tuvimos? Con digitalización y con tecnología. Esas son las cosas que tienen que desarrollarse desde aquí. En Loja, incluso en Catamayo hay empresas que desarrollan software y nadie las conoce, están invisibilizadas. Y eso genera mucho porque recuerden, todo eso se vende incluso afuera. Y contrario a lo que nosotros buscamos de sacar el dinero hacia el exterior, más bien viene del exterior hasta acá, hasta nuestro país. Y Loja es un punto de convergencia para eso. Entonces es necesario, y nosotros seguimos trabajando, porque quiero decir también esto, esta agenda que yo he trabajado y que ahorita le estoy mencionando en la medida que se puede en este espacio corto, justamente tiene que ver con la respuesta a esas necesidades de la gente. El agro es muy importante en nuestra provincia y este agro viene afectado por variables climáticas, por un abandono, un apoyo de financiamiento, créditos, pero todo esto tiene que ver este punto de convergencia que es la digitalización, la innovación, la sostenibilidad ambiental, no lo olvidemos, son recursos naturales, tenemos que saberlos manejar y eso se traduce en la mejora de la calidad de vida de la gente. No podemos separar estos tres aspectos que son los que guían y construyen este marco legislativo que estoy proponiendo ahora. Ajá, o sea, la propuesta muy buena, pero el problema viene ya cuando van a ejercer funciones los asambleístas electos. ¿Qué pasa? Que los cuatro no se ponen de acuerdo para nada y obviamente si no existe esa unión entre los asambleístas para que puedan dar a conocer el nombre de Loja, lo conocen sí, pero quizás nos falta un poco más o nos falta muchísimo más para poder ser primero como Cuenca, ¿no? Que es lo que siempre se ha comparado acá. Pero yo sí creo que, por ejemplo, aquí, o sea, ¿cómo hacer para poder trabajar con los cuatro asambleístas, con los demás asambleístas? Porque fíjese, por ejemplo, en la vía esta de los 4 carriles nada más. ¿Qué dijeron a inicio en la campaña anterior? No, es que vamos a trabajar, que porque llegó y nada, o sea, no hicieron nada. Después sí, es que nos reunimos en el despacho y los 4 vamos a trabajar por la vía. Y la vía sigue ahí, o sea, no ha habido absolutamente nada. Entonces no hay esta unidad entre los asambleístas de Loja, por la provincia de Loja, para que trabajen en conjunto. ¿Por qué se da esto y cómo remediar esta situación? Lastimosamente, lo que nosotros pasamos ahora, por ejemplo, si tomamos el caso puntual que nos está planteando Karina, era una obra que tiene que ver con el Ejecutivo, no una obra que no se puede dar desde lo legislativo y que tenemos todavía un asambleísta que va en concordancia justamente con el oficialismo. Entonces, en este sentido, sí sería algo que deberíamos consultarlo directamente ahí, ¿por qué no se hizo esta propuesta? ¿Por qué no se trabajó esa propuesta? Pero más allá de eso, creo que es importante que nosotros sí tenemos que unirnos como asambleístas, porque más allá de que yo respeto absolutamente las propuestas de cada uno de ellos, lo que yo sí creo que es importante es que debemos pelear como país. Nosotros vivimos en un momento en donde el país está atravesando momentos difíciles, donde la pobreza ha aumentado, la desnutrición crónica infantil también ha aumentado, los niveles de inseguridad están elevadísimos, donde los jóvenes ya ni siquiera pueden acceder a la educación, tenemos mucha migración. Hay un sinnúmero de problemas que nosotros tenemos que atender primero y creo que todos los asambleístas lo que nosotros debemos poner primero sobre la mesa es eso, que estamos hablando de un país. Es decir, que las diferentes bancadas, incluso no solo estoy hablando de Revolución Ciudadana, sino de otras bancadas, tenemos que pensar en ese sentido. Y por lo menos desde mi parte, desde mi compromiso, es sentarme a dialogar con todos los asambleístas que sean elegidos por Loja. ¿Cómo hacer para pensar en país cuando en realidad lo que uno ve a diario, ¿no? Y para mí, por lo menos le digo de mi lectura, a mí me gusta la política desde que era muchacho. Mi papá me ponía a leer el periódico desde muy pequeño, yo veía los programas de Jorge Ortiz, de Carlos Vera desde muy pequeño, pero la realidad es que actualmente me asquea esa campaña electoral porque veo demasiada confrontación. ¿Cómo construir realmente una agenda de país
donde ya no veamos esta escena que hemos visto en los últimos años de mucha confrontación. Por ahí algo intentó dar un mensaje la candidata Luisa González, pero la verdad es que estuvo muy mal hecho, desde mi juicio muy personal, el mensaje. O sea, pero ¿cómo hacer que realmente venga el gobierno que venga, nos podamos sentar, tener acuerdos mínimos e ir construyendo este país, que definitivamente sus números, tanto a nivel local como internacional, son cada vez peores? Creo que el sentir de Carlos realmente es el sentir de toda la población. No puedo decir incluso que yo he sido ajena a eso, porque justamente parte de haber dedicado antes mi mundo político al activismo ha sido justamente por este tipo de aspectos, y que definitivamente este escenario de odio ha sido el que nos ha llevado al descalabro del país que tenemos ahora. Y que lastimosamente muchos ciudadanos todavía no lo ven, no lo visualizan de esa manera, de entender que tenemos que pasar ya de esta política del odio. No podemos seguir pensando que estamos ciudadano contra ciudadano, porque finalmente lo que nosotros debemos entender, que cualquier cosa que nosotros defendamos o peleemos, lo estamos haciendo hacia nosotros mismos. Entonces necesitamos ver qué es lo que nosotros necesitamos primero. ¿Estamos realmente contentos con lo que vivimos? ¿Nos sentimos bien con los niveles de seguridad? ¿Nos sentimos bien incluso con el tema de crisis energético, que ni siquiera debería estar en la mesa? O sea, eso debería ser un derecho asegurado que no debería tener discusión, pero hemos llegado al punto de tener que hablar si queremos o no apagones. Tenemos que hablar de eso. También tenemos que hablar si realmente queremos seguir que nuestros jóvenes se vayan, que no tengan oportunidades aquí, que haya una fuga de cerebros de todo el país, gente brillante que está saliendo porque no encuentra oportunidades. Eso nos afecta a todos como ciudadanía. Entonces yo sí invito y aprovecho este tipo de espacios para decirle a la ciudadanía que está bien que tengan una defensa y una bandera, pero creo que es importante que la depongan cuando hablamos de un país. Nosotros necesitamos entender que debemos salir de este día tan oscuro, esta noche tan larga en la que nos han sometido, y que necesitamos hacerlo con propuestas realmente que ayuden a salir al país adelante. Nos dieron 7 años para tener y contrastar qué es lo que nosotros teníamos en un gobierno como el que fue de la Revolución Ciudadana y lo que tenemos ya en 3 gobiernos hasta ahora, desde Moreno, Lasso y Noboa. Tenemos ya todo para contrastar. Ya decide la ciudadanía, tenemos la oportunidad en los siguientes comicios electorales de nosotros hacer valer nuestra voz y decidir qué realmente queremos. Queremos recuperar una institucionalidad, queremos una mayor seguridad, queremos más UPS, queremos que existan medicinas en los hospitales, queremos que nuestros niños vayan a la escuela donde se les den los uniformes, los almuerzos escolares. ¿Queremos eso o simplemente queremos seguir sumidos en la inseguridad? Queremos no tener ni siquiera luz ni para trabajar, porque ni siquiera es que no me afecta, no, porque no tengo ni siquiera electricidad para trabajar. Quiero tener que emigrar porque no encuentro estas oportunidades y quiero contentarme simplemente con algo que me den inmediatamente y no me planteo un futuro. Esas son las verdaderas preguntas que tenemos que hacernos como ciudadanos. ¿Cómo construir una agenda precisamente de Loja, ¿no? Que no ha existido? O sea, debemos ser realistas, que tal como lo decía hace más de 2 siglos don Benjamín Pereira Gamba, el verdadero fundador de la Universidad Nacional de Loja, somos ricos sin dinero, sin fazañas, godos, todos somos familia, pero enemigos todos, ¿no? Seguimos en esa búsqueda de un proyecto, y yo digo, bueno, si finalmente el país se destroza ahí en discusiones estériles, finalmente pongamos una coraza y tratemos, más allá de nuestras diferencias, en coincidir en 3 o 4 puntos fundamentales, porque usted habla, por ejemplo, de una política 5.0, pero quizás para alguien que nos escucha en Zapotillo, alguien que nos escucha de pronto en Macará o en Sosoranga, donde no llega ni siquiera el internet, o donde no llega la telefonía celular, va a decir, pero ¿cómo me plantea eso si no tengo ni siquiera internet y tenemos el internet más caro de toda la región? Por supuesto, porque simplemente tenemos todavía quizás una barrera para entender cuando hablamos de tecnología a qué se refiere. Por eso les decía hace un momento que cuando nosotros hablamos de producción agrícola, tiene que ver mucho con mejorarla a través de tecnologías. Cuando yo digo una revolución .0, tiene que ver en el internalizar la digitalización dentro de las actividades que nosotros hacemos para caminar al mismo ritmo con el que camina el mundo. ¿Qué significa esto? Como les decía hace un momento, aquí en Chuquiribamba, por ejemplo, en las plantaciones que existen de las diferentes hierbas para preparación de horchata, fue muy bonito para mí ver cómo ya tenían ellos un proyecto ya era realidad, lo estaban ya, más bien lo estaban probando para que ellos ya puedan estar al día, digamos, con esta tecnología. ¿Cuál era esta tecnología? La digitalización del riego. El riego es uno de los principales problemas que tiene nuestra provincia, la falta de riego. Y también sabemos que mucho del riego que nosotros tenemos cuando es de temporal, que es justamente por gravedad, desperdicia mucha cantidad de agua, que no es la que tenemos.
Una digitalización nos permite aprovechar el recurso, que va de la mano, como les decía, con el manejo de los recursos naturales. Necesitamos reforzar las captaciones de agua, tener esas captaciones llenas de reforestación, conservadas, para que siempre nos ayuden a mantener la cantidad de agua. Necesitamos sembrar sembrar y cosechar agua, que hay proyectos que son reales y tangibles, como lo hacen, por ejemplo, en el Cantón Paltas. Entonces, no son cosas que están aisladas ni que son ajenas, nosotros las hemos simplemente, no las hemos llevado hacia la gente. La digitalización, esta innovación, esta revolución 5.0 que yo le llamo, está para el servicio de la gente. Si tenemos nosotros, por ejemplo, que hacer el rozo para preparar el terreno para el siguiente año, que nos ha llevado en muchos casos estos problemas de los incendios forestales, puede resolverse si nosotros tenemos una aplicación que nosotros la manejemos desde el propio celular. Cada persona tiene un celular y ese celular lo puede utilizar para saber cuáles son las condiciones atmosféricas. Tenemos la velocidad del viento, cuál es la humedad que tenemos, la sequedad. Todo eso lo podemos ver si utilizamos la tecnología y a esa la podemos reforzar también con una institucionalidad, darle personal a las instituciones competentes para que ellos también puedan atender este problema. ¿Qué nos mencionaron también en la provincia? Nos dicen, sí, nos faltan capacitaciones, necesitamos más conocimiento. Eso es conocimiento, eso también es tecnología. Necesitamos ese tipo de industrias que fomenten el conocimiento. Tenemos 3 universidades en la ciudad de Loja, sin contar los institutos tecnológicos que también hacen de su parte. Ahí se genera conocimiento. ¿Qué se necesita? Mejoren semillas que les den soberanía a la gente, no que tengan que comprarlas. Estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria porque la gente tiene que comprar las semillas de maíz con todo el kit que viene. Necesitamos el conocimiento que lo tiene, Loja lo tiene y no lo estamos aprovechando. Se pueden generar bancos de semillas, bancos que tengan estas semillas y les digan, bueno, ustedes tienen este tipo de maíz, es el que puede sembrar de acuerdo a las condiciones que tiene su terreno, a las condiciones climáticas que existen en este cantón. Eso es tecnología, eso es digitalización. Simplemente no lo hemos puesto en lenguaje sencillo para que la gente sepa que le sirve. Le voy a hacer una pregunta difícil, ¿no? Verónica Íñiguez mañana llega a la Asamblea Nacional, ¿no? Y de pronto le toca retirar, porque usted sabe que también hay por ahí líderes, intereses incluso, y de pronto el Machi la llama y le dice, no, es que vea, yo son bien amigos los señores de Monsanto y tienes que aprobar esta ley, como había el tiempo anterior, y hay que reconocer esos errores que tuvieron ustedes en el pasado, donde había solo levantamanos, y les decían, por eso tienen que votar y se acabó. ¿Usted tendría la independencia para en algunas ocasiones votar de manera independiente a lo que le mande su bloque o ese tipo de cuestiones, que generalmente es lo que ha pasado en los últimos años? Esta es una pregunta súper interesante. ¿Y por qué le digo? Porque justamente desde afuera mucho se dice eso. Yo ahora, justamente como estoy ingresando al mundo de la política y también a la coherencia y a la lógica de cómo funciona al interno de cada movimiento, me doy cuenta que eso no es tan cierto. Realmente todas este tipo de acciones primero se consensuan, es decir, esto se pone una mesa de discusión, se analizan pros y contras antes de tomar una decisión. Entonces yo lo que considero realmente es que sí existe una puerta y una posibilidad muy grande para que con propuestas concretas, o sea, es decir, acciones reales, si se tiene eso, yo creo que sí hay puntos de negociación, porque la apertura existe. No es que hay esta es una falsa idea de decir, yo considero eso y todos ustedes tienen que hacerme caso. Eso no es verdad. Entonces, más bien lo que sí existe es una apertura, pero llegar con soluciones concretas. Y por eso es lo que yo considero que Loja, siendo lo que es, tiene esa oportunidad conmigo de poder ser una voz real ahí, una opción en donde nosotros podemos llegar y posicionar a Loja donde se merece, porque de aquí, como les menciono, y no voy a cansarme de decirlo, nace mucho, se entrega mucho intelecto y el intelecto es la cuna de todo lo que nosotros necesitamos para un desarrollo inteligente. Y sobre todo, pues considerando también su propuesta de que Loja o la provincia de Loja es una provincia netamente productiva, agrícola, ¿no? Y que la han dejado los gobiernos de lado, no han sabido aprovechar. Por ejemplo, el MAC solo aparece cuando va a haber campaña de la fiebre aftosa, nada más. No hay MAC en ninguna otra época del año más porque no se sabe ni siquiera qué hagan los funcionarios ahí, ¿no? Entonces esas cositas, por ejemplo, sí hay que irlas cambiando. En la parte política, estimada Verónica, el tema de la candidatura, ¿no? Y justamente le consultan esto, por acá le voy a leer 2 mensajes relacionados a lo mismo. Dice la pregunta del millón, ¿quién lo recibe a Diego Borja? ¿Verónica Íñiguez o el señor Jonathan Quesada? También le envían saludos, la misma persona, y le leo otro mensaje que era similar, no sé, se me perdió. A ver, acá dice, buenas tardes, una consulta a la candidata Luisa, ¿a quién está apoyando? ¿A quién Loja, el señor Quesada o ella? ¿Por qué mismo van a votar? Dice la RC, ¿por quién mismo van a votar?
porque pues obviamente el candidato de Reto promociona la candidatura presidencial. Entonces, ahí parece que hay una confusión también por parte de las personas que de todas maneras quieren votar o creen en el proyecto político todavía de ustedes. No sé si nos contesta, por favor. Muy bienvenida a esa pregunta, Karina. Yo creo que es el espacio perfecto justamente para hablar de aquello. Es importante mencionar a la ciudadanía que existe una alianza nacional con Reto, eso es muy cierto, pero esa alianza no aplica a nivel provincial, porque nosotros a nivel provincial tenemos nuestra propia lista de candidatos asambleístas. El candidato Quesada evidentemente está apoyando a Luisa porque ese es el binomio que ellos tienen, porque ellos no tienen binomio presidencial. El único partido político que tiene entre los dos el binomio presidencial es la RC. Y en ese sentido, todos los que somos de la RC somos los que representamos a toda la lista. En este caso es importante mencionar a la ciudadanía que si su interés es votar por la RC es todo 5. Y quien encabeza la lista de asambleístas por RC 5 en Loja es Verónica Íñiguez. Entonces, en este sentido, más bien toda la ciudadanía que tiene esta simpatía y quiere apoyar a nuestro proyecto político, tiene que hacerlo desde su voto hacia Verónica Íñiguez en RC 5. Última pregunta, Verónica. Carlitos, espérame, tenemos una llamada. Tenemos llamada. 2725-400, adelante. La persona que está en el celular, buenas tardes. Sí, buenas tardes, de Zapotillo le saludo ingeniero Freddy Coronel. Bienvenida a Verónica, a esta radio que nos llega a Zapotillo nítidamente. Yo quiero saludarle en su propuesta que ella intenta, digamos, si llega a la asamblea, y creo que así va a ser, trabajar con el sector productivo. Yo quiero poner a su disposición un sistema novedoso que hemos implementado en Zapotillo para siembra de cebolla, con el cual hemos logrado productividad bajando costos. Lo mismo lo vamos a hacer en 15 días con el maíz, lo ponemos a disposición. Una vez que llegue con el gobierno de Luisa González, lanzarlo al país. Muchas gracias, buenas tardes. Por acá le hacen otra pregunta antes de la mía, le voy a hacer también esta de acá de una vez para que la conteste. Dice, buenas tardes, estimado Carles, por favor, si le voy a preguntar a la señora si conoce el tema del túnel Las Totoras. Esta semana la situación se agravó, es un tema que fue responsabilidad del gobierno de Revolución Ciudadana y una de sus responsables directos fue Joana Ortiz. Sí, solo permítame, por favor, antes de que conteste la pregunta, otra llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nancy Ojeda, le saludo desde la ciudad de Loja. Buenas tardes. Le llamo por darme la oportunidad de agradecerle para dirigirme a la ciudadanía lojana, en vista de que ya pues entramos a empezar a decidir por quién votar, y para toda la gente que nunca estamos aliados a partidos políticos, sino que simplemente vemos el resultado. Nos gusta la política limpia, la política que no vaya a entorpecer las gestiones de los gobernantes que han estado. Le escucho a la candidata Verónica, que ella dice, hablando de algo concreto sobre la juventud, que la juventud se está yendo del país, también de que hay mucha inseguridad, y ella no sé si todavía no estaba aquí en Loja o aquí en Ecuador, que no se dio cuenta que el señor Correa, cuando él estuvo de presidente, dejó sembrando mucho de esto que ahora estamos viviendo. En tal caso, los 3 gobernantes anteriores han tratado de combatir a los narcopolíticos, a las mafias, y también han tratado de hacer que la gente trabaje, porque el sistema socialista tiene esa costumbre de hacer que la gente humilde, que muy poco lee, que muy poco escucha las noticias y redes sociales, dependa solo del Estado y no inculcan al trabajo, al emprendimiento. Entonces, Verónica, yo estoy más que segura que a lo mejor usted sí gana, porque como de aquí de Loja van 4 asambleístas, usted cuando vaya al Parlamento no se olvide de esas palabras que ahorita está diciendo aquí en esta radio. Por favor, trate de ser independiente, no se fijan al gremio de ustedes, porque el gremio de ustedes grandes asambleístas cometen graves falencias. Yo le digo como una persona, no estoy afiliada a ningún partido político, siempre me gusta dar un criterio.
pero eso estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Y también, solo para terminar, mi periodista, que la gente votemos por asambleístas que tengan un criterio y conocimiento de que tienen que ir a reformar leyes, porque leyes hay hartísimas, pero no las hacen cumplir, eso nomás, y que tengan conocimiento de política. Sí, Gracias. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Perdone, le corto porque tenemos otra llamada telefónica al 725-400. Buenas tardes. Buenas tardes. A quien está el número convencional. Ya se retiró. Sí. Bueno, la respuesta para todos es. Así de responder porque ya nos vamos perdiendo. Bueno, primero nuestro compañero de Zapotillo, muy bienvenida a esa sugerencia. Es importante mencionar que cuando yo hablaba de la tecnología dentro de la producción tiene que ver mucho con semillas de maíz, por ejemplo, en donde necesitamos justamente trabajar y que está incorporado, es decir, y ellos ya lo tienen trabajado, bienvenido sea lo que ellos ya tienen trabajado para nosotros irlo incorporando. Así que esto muy importante. La siguiente Las tutoras de Cariamanga. ya. Bueno, creo que es algo importante que debe mencionarlo. Lastimosamente creo no soy yo la persona que tiene que dar una respuesta al respecto, sino más bien quien lo ha propuesto, que es la compañera Joana Ortiz. Entonces, más bien en ese sentido yo se le invito a la ciudadana o al ciudadano que por favor se lo comente con quien lo ha mencionado. ¿Y la otra cuál era? Y la otra pregunta la era de la señora, ciudadana, justamente, sí. que acaba de llamar. Sí, muchísimas gracias, Nancy, que se ha conectado. Yo creo que es importante mencionar un par de cosas aquí, ¿no? Creo que más allá del discurso y la perspectiva que podamos tener cada uno de nosotros debemos manejarnos más bien por datos. Lo que nosotros sabemos es que el gobierno de la Revolución Ciudadana lo dejó al país como el segundo país más seguro de la región, con la menor cantidad de muertes violentas dentro del país por todos los años que estuvo a cargo. Entonces, sí es verdad que ustedes tienen algún tipo de narrativa que la van manejando, que yo me imagino que es por donde usted se informa, lo que sea. También es necesario contrastarla con datos reales, y los datos que yo le acabo de dar son los que están ahí. No podemos decir que ha sido algo contrario, porque esa es la realidad. Las peleas siempre han existido, eso no podemos dejarlo detrás, pero luego de decir esto que el socialismo fomenta que no se trabaje, creo que también es una idea bastante errada, porque todos necesitamos y gozamos de los mismos derechos, incluidas las personas que son de defensa de lo liberal, es decir, desde la parte de derecho. La última pregunta mía que estaba pendiente. ¿Por qué no hacer que brille más Luisa y que no sea una campaña centrada tanto en la imagen de Rafael Correa? Y le vamos a dar un ejemplo en la región. Andrés Manuel López Obrador, que era un candidato que ganaba segurísimo la presidencia, dejó al lado, y el rato que dejó al lado se ha hecho al lado. O sea, realmente él dijo, me voy, y se fue. No lo ve usted opinar, no lo ve usted llegar, no lo ve todos los días en Twitter, no. Usted lo ve al hombre alejado y deja que Claudia Sheinbaum sea la que esté manejando los medios de poder. ¿Cómo hacer que el señor Rafael Correa deje un ratito ese tema quizás de confrontación que el país ya no quiere, y simplemente que se enfoque en el candidato en la candidata presidencial, que es ahora mismo la señora Luisa González? Excelente pregunta. Creo que es súper fácil apuntar con el dedo este tipo de cosas sin hacerse responsable de lo que uno mismo hace. Si Rafael Correa sigue estando en el ojo público, no solo tiene que ver con el excelente papel que desarrolló, sino porque constantemente él es el foco de ataque de la gente. Y aquí quiero decirlo y sin necesidad de caer en polémica, los medios de comunicación han tenido un papel fundamental, porque justamente ellos han encargado de revivir y tenerlo siempre Rafael Correa dentro del debate público. Nosotros hacemos constantemente nuestra campaña con Luisa González, porque ella es la que está de candidata para futura presidenta y sabemos que va a ser así. Y nosotros tenemos ese rol y lo vamos a seguir desempeñando. Rafael Correa es nuestro líder, eso es muy correcto, pero más allá de lo que nosotros podemos decir por qué él no está ahí, es porque precisamente todas las personas siempre están reviviendo. Le agradecemos por esta primera comparecencia. Ya